El campo aplicado de la psicología social. La psicología social es la ciencia de los fenómenos de la ideología y de los fenómenos de comunicación, es decir, cogniciones y representaciones por un lado y por otro las relaciones entre individuos, individuos y grupos. Estas relaciones corresponden a una copresencia en una interacción social, que se traducen en modificaciones que afectan el pensamiento y el comportamiento de cada individuo. A ello se refieren todos los fenómenos familiares, de prejuicios sociales o raciales, de estereotipos y creencias. Se pueden distinguir dos mecanismos de estas relaciones. La facilitación social consiste en que la simple presencia de un individuo o grupo haga que un individuo aprenda y ejecute mejor sus tareas que cuando está solo. La segunda es la influencia social y consiste en que un individuo es sometido a la presión de una autoridad o grupo para que se adopten opiniones, creencias y conductas de esa autoridad. Para Vygotsky, la interacción social se convierte en el motor de desarrollo. Sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social, van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida. Aquellas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los niños interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamentales de la sociedad que les rodea, apropiándose de ellas. Según la teoría sociocultural de Vygotsky, el papel de los adultos o de los compañeros más avanzados es el apoyo, dirección y organización del aprendizaje del menor. En el paso previo a que él pueda ser capaz de dominar esas facetas, habiendo interiorizado las estructuras conductuales y cognitivas que la actividad exige, esta orientación resulta más efectiva para ofrecer una ayuda a los pequeños, para que crucen la zona de desarrollo próxima, que podríamos entender como la brecha entre lo que ya son capaces de hacer y lo que todavía no pueden conseguir por sí solos. La psicología social aplicada nace en los años 70 como una forma de aplicación de la psicología social y no como una conceptualización ajena a la disciplina madre. Los principales marcos de referencia que abordará serán desorganización social, patología social, conflicto de valores, desviación social de la conducta, etiqueta social y burocracia. Podemos definir a la psicología social como aquellas aplicaciones de los métodos, teorías y principios o hallazgos de la investigación a la solución de problemas reales. La patología social es representada la sociedad y vista como un organismo vivo. Con base a esta metáfora se percibe la conducta normal dentro de un grupo social como patológico. Émile Durkheim realizó estudios sobre patologías sociales. Por ejemplo, los casos de suicidio en Francia a finales del siglo XIX. De aquí derivan las nociones de desorganización social y la desviación. Su principal exponente es Lombroso, aplicando el término en sus estudios de criminología. La desorganización social, desde el interaccionismo simbólico de la Escuela de Chicago y el estructuralismo funcionalista, se percibe a la sociedad como parte de una estructura, la cual es vista como un todo, integrado por partes entre sí. Algunos de los conceptos centrales son valores, reglas, fines y medios, los cuales regulan la acción social. El problema es cuando esta estructura carece de orden y las conductas se vuelven patológicas. Los máximos representantes son Cooley, Erving Goffman y George Herbert Mead. La desviación social. Desde la sociología norteamericana y la escuela de Harvard se retomó el concepto de anomia, empleado por Durkheim a finales del siglo XIX en Francia. Este concepto se refiere a la omisión de normas sociales en la conducta, generando así una conducta desviada dentro del tejido social.
Durkheim utilizó el concepto en sus estudios sobre el suicidio y religión. Posteriormente, Edwin Sutherland, perteneciente a la Escuela de Chicago, publicó en 1939 su teoría de la asociación diferencial, retomando el concepto de anomia de Durkheim. Etiquetado social. Esta teoría nació de la misma corriente del interaccionismo simbólico en la Escuela de Chicago, como una oposición a la teoría de estructura social de la Escuela de Harvard. Esta última objetiva, mientras que la etiqueta social es subjetiva y se basa en la reacción social. Entre sus autores fundamentales se encuentran Mead y Becker. Este último con una obra ya clásica, Outsiders, estudio sociológico de la desviación y análisis de los consumidores de marihuana, pautas de conducta y categorías de consumidores. Las áreas de aplicación en psicología social derivan de la investigación. La base de conocimiento se obtiene propiamente de la psicología social básica. Sus comparaciones han sido sin duda numerosas y la necesidad de un reformulamiento de la metodología de la psicología social ha sido el motor de un estado de crisis. Es por ello que su campo de acción es muy amplio y permite la multidisciplina. Por un lado, se debe tener un punto de vista basado en teoría y por otro, en los problemas que se deben resolver. Sin embargo, la aplicación de la psicología social debe estar encaminada a una clasificación, un marco general de referencias y partir de un planteamiento psicosocial. La psicología en criminología y la conducta antisocial. La criminología tiene como objeto de estudio el análisis del delito como conducta humana y social. Se pueden distinguir dos niveles de la criminología, el jurídico delictivo y la conducta desviada, derivando en tres objetos de estudio. 1. Los límites establecidos por el Código Penal. 2. Las normas sociales. Y 3. La conducta desviada en general. Dos posturas interdisciplinarias de la criminología pretenden dar una explicación a la conducta antisocial. Por un lado, la criminología clínica o tradicional y por otro, la criminología crítica. Estas pueden agruparse en la criminología del paso al acto y la criminología de la reacción social, de las cuales destacan dos enfoques, el homogéneo y heterogéneo. El homogéneo concibe a los seres humanos como iguales y el disidente, quien es el que rompe la armonía social. La heterogénea, por otro lado, reconoce la desigualdad entre los seres humanos y respeta su diversidad. De la visión homogénea se vinculan el estudio de la visión criminológica de la razón única, la cual postula que existe una sola racionalidad, el estudio de la visión criminológica de la escuela clásica del derecho penal, donde surgen principios de responsabilidad del acto, el estudio de la visión de la antropología criminal y de la escuela positivista de derecho penal, en donde el transgresor y el delito son vistos como entes con existencia natural, el estudio de la visión criminológica del estructural funcionalismo, buscando las causas del comportamiento criminal, y el estudio de la visión criminológica de la psicología clínica, en donde se buscan las causas de la conducta criminal en la personalidad. Por otro lado, de la visión heterogénea se vinculan estudios de visión criminológica de la psicología social, en donde el objeto de estudio es la interacción. En este enfoque se encuentran los siguientes modelos. Por un lado, el interaccionismo simbólico, en donde se estudian los procesos sociales de construcción de la realidad, el modelo del etiquetado y de la reacción social, que consideran a los desviados y criminales resultados del fenómeno de clasificación cultural a partir de etiquetas como resultado de la reacción social, el modelo del estereotipo del delincuente, que es la construcción de estereotipos desde la estructura social, la sociología del conflicto, desde el conflicto, donde dice que el conflicto es funcional a la sociedad, la criminología crítica, que son los mecanismos estructurales de control social, la criminología crítica latinoamericana, que también son mecanismos de estudio y métodos más allá de la corriente positivista, y el estudio de la visión del realismo del derecho y la posmodernidad,
que es la segregación de personas que el sistema considera que se deben controlar. Para Fairley, la tipología del delito se sintetiza en criminales alienados bajo la influencia de un desequilibrio mental, criminales natos aquejados por una predisposición patológica hacia el crimen, pero no como un fatalismo hacia la delincuencia, criminales habituales sumidos por una criminalidad casi permanente por la influencia de una predisposición personal o influencia del medio social, y criminales de ocasión a quienes la débil resistencia los expone a ceder ante las circunstancias criminológicas. También están los crímenes pasionales. Como podemos ver, la psicología social aplicada comprende la investigación que, a la vez que se centra en un problema concreto, se lleva a cabo en los contextos reales en los que se producen los hechos y persigue la obtención del conocimiento teórico y empírico necesario para comprender los factores que intervienen en la posible solución del problema. El rol de un psicólogo social no consiste en el estudio de la conducta del ser humano, sino también en la razón que motivó a su realización y la forma en la que ésta se lleva a cabo, estudiando diferentes factores para desentrañar la mente humana y así comprender el comportamiento de los diferentes individuos dentro de determinadas situaciones sociales. Esto le permite comprender cómo una persona se desarrolla dentro de su ambiente social y cómo interactúan unas personas con otras.